amantes de Kemet y gracias por venir a Laura Egiptología. Venimos con un nuevo vídeo derrotando, destruyendo falsos mitos del Antiguo Egipto. Aunque tengo que admitir que en el vídeo de hoy, más que destruirlo, vamos a reflexionar sobre un mito. En fin, la cosa es, vamos a hablar sobre Akenatón y Moisés. No es la primera vez que hablo de esto en el canal, pero como el último vídeo que hice sobre el tema tiene más años que Matusalén, voy a renovar un poquito el contenido. Entonces, vamos a hablar de esto y vamos a reflexionarlo, pero de una manera antropológica. Antropológica, sí. Porque vamos a tener que hacer una distinción fundamental, que por cierto me duele la espalda. Vamos a hacer una reflexión fundamental sobre la diferencia entre historia y memoria histórica. La memoria es lo que está en el colectivo, es lo que la gente cree del pasado, es lo que la gente recuerda de un evento pasado que ha podido transmitirse de manera quizá oral, de abuelos a niños. Y historia son los hechos factuales basados en la evidencia, es una ciencia social. Ok, distinguiendo estas dos cosas, ahora vamos a reflexionar sobre Akenatón y Moisés. Y la verdad es que estos dos personajes son muy interesantes y hay gente, incluyendo algunos egiptólogos del pasado, que creyeron que Moisés era Akenatón o que Moisés podría haber sido un atonista. Primero, si no sabes quién es Akenatón, ¿qué puede pasar? No pasa nada, tienes vídeos sobre Akenatón en este vídeo, te voy a dejar en este canal. No pasa nada, tienes vídeos sobre Akenatón en este canal, te voy a dejar ahí en la tarjetita algunos enlaces para que veas algunos vídeos generales sobre este personaje histórico. Vamos a ver las coincidencias entre Moisés y Akenatón y por qué estos dos personajes han sido considerados la misma persona. Bueno, en primer lugar, es muy curioso, y esto lo dice Jan Assmann en el libro en el que me he basado para hacer en este vídeo, en su libro Moses the Egyptian, que además tenéis online gratis, también os voy a dejar ahí el link a una página que se llama Archive. La cosa es que Jan Assmann dice, es curioso que Akenatón haya sido un personaje histórico del que tenemos evidencia y del que sabemos bastantito a día de hoy, que no dejó nada, apenas, en la memoria colectiva. ¿Por qué? Porque Akenatón sufrió la damnatio memoriae. Una vez que él realizó todas sus revoluciones, incluyendo por supuesto la potente que vino a ser la revolución religiosa en la que él intentó acabar con los ídolos y el politeísmo egipcio, pues después, cuando Egipto volvió a la normalidad, los sacerdotes intentaron borrarlo de la historia, destruyendo todo lo que quedaba de él, destruyendo sus templos, sus esculturas, su nombre, intentaron borrarlo de la existencia y también del más allá. La damnatio memoriae además es un acto de magia que intenta borrar de la existencia por completo cualquier reminiscencia de esa persona. Imaginaos, ¿no? Pobre Akenatón. El caso es que sí, intentó borrarse de todas partes, nadie más volvió a hablar de Akenatón. ¿Quedó en la memoria histórica o no quedó en la memoria histórica? Esto es algo que vamos a hablar un poquito más adelante en el vídeo. Pero mientras tanto, como digo, Akenatón es un personaje histórico que no quedó o apenas quedó en la memoria histórica, tenemos a Moisés, que es un personaje que está en la memoria, porque lo tenemos escrito en la Biblia, que fue puesta por escrito después de una larga historia oral, pero no tenemos evidencia histórica de él, no tenemos evidencias fehacientes, palpables, de que existió este personaje. Así que es como la antítesis, es un personaje, podemos decir que está en la memoria, pero no tenemos evidencia de que existió realmente. Ambos personajes coinciden en una cosa muy importante, y es que los dos intentaron abolir una religión politeísta y la creencia en varios ídolos. Akenatón, con su revolución atoniana, sabemos que puso en primer lugar a Atón, intentó abolir el culto politeísta, especialmente dirigido a Amón y algunos otros dioses importantes, pero principalmente a Amón. Y bueno, sabemos en la historia bíblica de Moisés que este personaje pues intentó huir de Egipto para liberar a los judíos, que se supone que eran esclavos, según la Biblia, ¿ok? Eso es lo que narra el Éxodo. Y bueno, tenemos ahí una confrontación de religiones entre el moniteísmo judío y el politeísmo egipcio, que se ve como una herejía y una gran mentira. ¿Cuándo fue la primera vez en la que la egiptología o un egiptólogo dijo, un momento, aquí hay coincidencias,
¿Podría ser esta la misma persona? Bueno, la primera vez que esto sucedió fue con el egiptólogo Henry Breasted, que era también filólogo, especialista en traducción de textos egipcios. Él simplemente habló de la importancia de la revolución atoniana para el monoteísmo bíblico, y esto sucedió en 1894. 1894, estamos hablando del siglo XIX, ¿vale? De finales del siglo XIX, hace ya algunos cuantos años. Luego tenemos a otro egiptólogo con menos formación filológica que Henry Breasted, que lo que hizo fue establecer paralelos entre Akenatón y Moisés. Es curioso porque este hombre llegó a decir que el Salmo 104 era una traducción al hebreo del himno de Akenatón. Se nota mi ironía, ¿verdad? No hace falta que diga nada más. ¿Qué pasó? Que esto fue un bombazo. A la gente le encanta esto. La gente, sobre todo a los especialistas en la Biblia, les encanta encontrar algo en la arqueología que pueda darles la fe en creer que todo lo que está escrito en la Biblia fuera real. Y con esto no estoy diciendo ni que fuera real, ni que fuera mentira. Solamente estoy diciendo que es una creencia y que no hay datos fehacientes para poder decir que fue real. Pero esto es otra historia. La cosa es que esta idea a la gente le encantó. Y muchos autores no egiptólogos empezaron a decir que Moisés y Akenatón era la misma persona. Entre ellos encontramos a Freud, por cierto, curiosidad. Y hay una frase en este libro de Jan Assmann que me encanta y que os voy a leer. Evidentemente la frase está en inglés porque el libro está publicado en inglés, pero yo la he traducido al español. Y la frase dice: eran autores de ciencia ficción que en lugar de trabajar sobre el futuro, trabajaban sobre el pasado. ¡Boom! Es que esta frase me encanta. Le he dado hasta el micrófono y todo. Es que, de hecho, me gusta tanto que creo que la voy a utilizar más a menudo en el canal. Para toda esa gente que intenta apoderarse del pasado. Ya no hablo de esto, que es como inocente en comparación con la de gente que hay que dice que las pirámides las hicieron los extraterrestres. Son autores de ciencia ficción, baby. Son autores de ciencia ficción. Oh my god, Jan Assmann. Bueno, seguimos. Hablemos ahora un poquito de Akenatón otra vez. Akenatón y su revolución podría denominarse, como propio Jan Assmann dice, que por cierto este capítulo del libro es maravilloso y os incito a que lo leáis, dice que la revolución de Akenatón fue una contrarreligión. Fue, y atento a esto, el primer fenómeno de conversión de la historia conocida. El primer fenómeno de conversión religiosa. ¿Tú te das cuenta lo que esto significa? ¿Cuántas veces habrá después en la historia fenómenos de conversión, tanto en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, hoy en día, con los misioneros, por ejemplo? Es muy fuerte esto. Estamos hablando del primer fenómeno de conversión de la historia, girls and boys. Y estamos, obviamente, en Egipto, donde parece que empieza todo. Bueno, no todo, hay otros sitios y culturas donde empiezan muchas cosas, pero ya sabéis que soy un poco egiptocentrista. El caso es que es muy fuerte esto. Pero vamos a analizar un poquito más sobre este fenómeno de conversión, porque luego en la historia tenemos fenómenos de conversión en lo que es una civilización exterior, la que se apodera de un territorio, lo conquista y convierte a la gente que vive allí, ¿no? Por ejemplo, con las conquistas de las Américas, ¿no? El fenómeno de conversión que se llevó a cabo allí por el catolicismo. Pero no. En el caso de Akenatón, chicos, no es lo mismo. Porque este, que es, repito, el primer fenómeno de conversión de la historia, sucede dentro de una misma población. No hay aquí ningún factor externo, no hay ninguna civilización que conquiste y convierta, no, dentro de la misma población y no por un conflicto externo. La cosa es, ¿en qué niveles o estratos sociales ocurre esto? Ocurre en las clases altas, por supuesto, porque además es un fenómeno que viene de arriba a abajo. Arriba me refiero al rey, que está situado en la punta de la pirámide social, si queremos llamarlo así, hacia abajo, ¿no? Hacia los sacerdotes principalmente. Entonces, ¿cómo le afectó esto al pueblo llano? ¿Os habéis preguntado esto? ¿Tenemos algún dato, alguna evidencia de cómo este cambio religioso pudo afectar a la gente llana como tú y como yo? ¿A la gente de pueblo? Pues no hay muchos datos al respecto, pero Jan Assmann hace una reflexión sobre esto que me parece bastante interesante. Y la cosa es, dice que la conversión pues afectó principalmente a los sacerdotes. Recordad que los sacerdotes de otras divinidades, principalmente los de Amón, pierden su trabajo. Y ahora se tienen que convertir a el nuevo sacerdocio que es el de Atón. Vale, ok.
Pero a la gente del pueblo, ¿cómo le afecta esto? Pues probablemente, según dice él, hubo un vacío religioso, porque la gente, su mayor conexión con la religión, sobre todo con la religión estatal, era a través de las festividades y de las procesiones que se hacían durante ciertas épocas del año, como por ejemplo durante la fiesta Opet, donde el dios Amón sale del templo, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo va todo esto. Entonces en este momento no hay ninguna procesión con el dios Amón porque el culto a Amón ha desaparecido durante el reinado de Akenatón en estos momentos. ¿Cómo afecta a la gente si ya no hay procesiones? Tenemos un grafito que nos dice más o menos algo sobre una persona que escribió que se sentía un poco vacía y que estaba esperando el regreso del dios. Esto es, la gente tuvo un vacío religioso, a lo mejor ni siquiera sabían lo que estaba pasando. ¿Por qué el dios no sale del templo? ¿Por qué no hay procesiones? ¿Qué está pasando? Quizá esto sí que quedó en la memoria histórica a posteriori. Excluyendo este episodio, podemos decir traumático de la historia de Egipto, y traumático digo porque hay una ruptura de patrón, ¿hay algún otro momento durante el Egipto antiguo, ¿vale?, hasta la llegada del monoteísmo, que es mucho más tarde, donde se pudiera haber dado un conflicto entre religiones y un conflicto de conversión entre diferentes religiones? No. Porque las religiones de la antigüedad en estos momentos son politeístas. Y las religiones politeístas no son excluyentes, son inclusivas. ¿Esto qué significa? Que para ellos cualquier dios es válido, ya sea del interior de ese país, ya sea de otra civilización, de otra religión, de fuera, del exterior. No importa, todos son bienvenidos. Tenemos muchos ejemplos de esto, incluso de asimilación entre un dios extranjero y un dios interno, ¿no? Como por ejemplo podemos ver cómo los egipcios atribuyeron a Baal, que es un dios semita externo, con, digamos que lo identificaron con el dios Set egipcio. ¿Y cuántas veces tenemos ejemplos de sincretismo religioso, sincretismo entre diferentes dioses de diferentes civilizaciones? Tenemos muchos ejemplos. Entonces es muy importante, entre religiones politeístas no se dan conflictos, ni tampoco hay fenómeno de conversión. Claro, podéis pensar, bueno, pero ¿había semitas en Egipto? De esto he hablado ya en mi canal en algún vídeo, volveré a hablar con un vídeo un poquito más profesional sobre el tema, pero sí, había semitas. Lo que pasa es que en estos momentos, por ejemplo, vamos un poquito atrás en la historia y vamos al segundo periodo intermedio del que hemos hablado ya en este canal, que os voy a dejar por ahí también el link. Tenemos semitas en Egipto, tenemos a los Hyksos, pero son politeístas, no son semitas monoteístas. Esos monoteísmos llegan más tarde. Estamos hablando de un problema cronológico que nadie ha tenido en cuenta, sobre todo estos autores no egiptólogos. Los historiadores evidentemente sí que lo tienen en cuenta. Entonces tened mucho cuidado con lo que veis por internet. Vamos ahora al 1904 y nos encontramos que Edward Meyer demostró que casi 1000 años después del fenómeno de Akenatón tenía que haber quedado algo en la memoria histórica, porque él identificó que en la Egiptíaca de Manetón se hablaba de un conflicto parecido. Y él pensó que podría referirse a la Revolución Atoniana, pero luego Weil concluyó que el evento podría referir a la expulsión de los Hyksos. Es muy interesante la reflexión que hace Assmann al respecto, porque dice que Manetón podría haber reflejado los dos conflictos en uno, porque durante el problema con los Hyksos en el segundo periodo intermedio sí que tenemos una expulsión. Tenemos una batalla, tenemos una guerra interna en Egipto entre el norte y el sur. El norte ocupado por los Hyksos y el sur ocupado por los egipcios. La dinastía tebana egipcia consigue expulsar a esos Hyksos y restablecer el orden. Digamos, el orden centralizado con un solo gobierno, ¿vale? Y sí, los Hyksos son semitas, aunque no son monoteístas, todavía no son judíos, pero son semitas al fin y al cabo. Y esto podría haber quedado en la memoria histórica. Igualmente, algo de Akenatón también podría haber quedado en la memoria histórica. Uno no se olvida de un trauma como este de la noche al día, por mucha damnatio memoria que suceda, me imagino. Entonces Assmann propone que lo que Manetón reflejó en la Egiptíaca podría ser una integración de ambos eventos a través de la memoria histórica. Así que podríamos decir que a lo largo de la historiografía lo que ha pasado es que ha habido dos hechos factuales que podrían haberse mezclado en lo que la gente recordaba y podría haber dado lugar pues a una historia como por ejemplo la historia de Moisés. Nunca vamos a saber si Moisés existió realmente. Bueno, decir nunca es como mucho tiempo, pero
Es imposible, es ficción, ¿de acuerdo? Porque no hay evidencia al respecto, no hay nada que te diga que Moisés existió. Pero tenemos eventos históricos que podrían asimilarse a un hecho como ese, a lo mejor sin nombres, sin personajes específicos. Pero la gente a lo largo de los miles de años, ¿cómo recuerda las cosas? Con nombres, historias y personajes. Así es como nos acordamos de las cosas. No nos acordamos como un análisis histórico, factual, a través de la evidencia arqueológica y filológica, ¿verdad? No. Así que podría ser el resultado de esto. Me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho aquí Ayaan Asman y por eso quería compartirla con vosotros, pues también para invitaros a leer este capítulo o el libro completo si queréis y, no sé, compartir con vosotros estas reflexiones que me parecen tan inteligentes. Nos vemos muy pronto en este canal con otros vídeos. Acuérdate de suscribirte si no lo has hecho todavía y también recuerda que estoy en Instagram como Laura-Egiptología. Por cierto, si quieres aprender jeroglíficos egipcios, puedes visitar la página web de mi escuela, escueladescribas.com. Allí, pues, abrimos grupos con alumnos cada 2×3 y el nuevo grupo será abierto en marzo, así que te estaré esperando por si quieres que te enseñe a leer jeroglíficos egipcios. Ahora sí que me voy, un beso enorme, ¡mua! Eirek Hero Nefer.